Y para INACAP Radio, Felipe, es un honor realmente el contar contigo, el poder conversar con un hombre de una vasta experiencia y seguramente nuestros auditores se están preguntando de quién estamos hablando. Yo voy a partir por algunos testimonios, gente que ha hablado de ti. Por ejemplo, John Silke, tú me puedes ayudar en algún momento en la pronunciación, Felipe, vicepresidente del grupo Folk Dinamarca, dijo: Felipe me ayudó a tomar decisiones más inteligentes. Me dio sólidas y profundas herramientas para entender mis fortalezas y debilidades personales. Para mí, este proceso fue crucial para tener éxito como líder. Por su parte, Agustín Peralt, doctor PhD en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia, director del MBA de la Universidad Europea de Madrid, afirma: solo se me ocurre una palabra para definir a Felipe como docente: priceless, que podríamos traducir, y aquí también requiero de tu ayuda, Felipe: invaluable, que no tiene precio, extraordinario. ¿Alguna otra traducción que sea más ad hoc, Felipe, para priceless? Bueno, con tanto halago ya tengo ganas de escucharme, ¿no? Ahora, ok. Él logra, agrega, reunir bajo una misma persona experiencia directiva, más experiencia como empresario, background formativo de primer nivel, experiencia internacional y que además sea un apasionado de la formación y de transmitir enseñanzas. Es algo muy difícil de encontrar. Y la verdad es que hay muchas otras opiniones. La verdad es que esto obviamente surge de nosotros. Felipe dice tantos halagos, en realidad pero los mereces. Yo tuve la suerte también de trabajar, de ser tu alumno, ¿verdad? Participante en una jornada de coaching y puedo obviamente dar fe de estas y seguramente muchas otras apreciaciones. Felipe Bozo es un speaker internacional y entrenador en temas de liderazgo. Se dedica con pasión y éxito al desarrollo de equipos y a la gestión del cambio. Pero yo prefiero que ustedes los vayan conociendo a medida que transcurra esta conversación. Felipe, tu experiencia es no solo nacional, sino que también internacional. ¿Cómo se crea un líder? ¿Cómo llegas a este estado hoy, Felipe, dando charlas, formando personas, entrenando para que otros también tengan el liderazgo? ¿Cómo surge todo esto? Cuéntanos un poco de tu historia, por favor. Mira, Antonio, la verdad es que sí, he tenido la posibilidad de trabajar en muchos países. He trabajado con políticos, con empresarios, con gerentes de multinacionales, con organizaciones de diferentes ámbitos, en diferentes culturas, en diferentes formas de ver la vida. Y la verdad es que eso te da mucha experiencia al mirar. Uno aprende mucho en este proceso mirando, escuchando, aprendiendo de los otros. Básicamente eso es lo que uno hace. Y mi historia, yo me fui a estudiar primero un MBA a España. Yo era un hombre de negocios, era un hombre de empresa. Y poco a poco me fui dando cuenta de que uno podía diseñar una estrategia, podía tener un plan, pero ayudar a la gente a cambiar, a seguir esa dirección era lo que me apasionaba de verdad. Y me fui cambiando de ese mundo más empresarial al mundo de la consultoría, y del mundo de la consultoría al mundo de las personas y al mundo del coaching. Y especialmente el tema que me interesa es el liderazgo y cómo entendemos a los líderes en el mundo de hoy, sobre todo. Y podemos entrar justamente, ya que tú lo mencionas, en ese mismo terreno, en el área chica de esta entrevista, Felipe, porque sin duda que los liderazgos hoy cambiaron. Hay gente que se está dedicando, ¿no es cierto?, a analizar y a publicar libros, por ejemplo. Yo te mencionaba el otro día a Margaret Whitler, ¿ya? Cuando ella habla del liderazgo y la nueva ciencia, por ejemplo. Esa verticalidad del liderazgo, el estilo jerárquico ha ido cambiando, ¿verdad? Y hoy podemos apreciar, y es lo que tú también nos estás enseñando, un estilo y modalidades totalmente distintas. ¿Por qué está ocurriendo esto y hacia dónde vamos con estos nuevos estilos, Felipe? Mira, Antonio, la verdad es que el mundo cambió radicalmente. El mundo cambió radicalmente. Nosotros vivimos, y la mayoría de nosotros nos formamos en un mundo que era totalmente distinto al mundo que vivimos hoy. Y en ese mundo donde nos criamos, que básicamente estaba marcado por la Guerra Fría, que fue un gran conflicto que dividía todo en buenos o malos, éramos de Pepsi o éramos de Coca-Cola, veíamos
en VHS o en Betamax. Todo nuestro mundo era bien casi bipolar o de solo dos oportunidades o dos opciones. Nos pasamos a un mundo hiperfragmentado con miles de microsegmentos, un mundo que es mucho más complejo, mucho más complicado. Y en ese mundo de hoy, autoridad ya no funciona como funcionaba en el siglo pasado. Y ha hecho que sea mucho más difícil gobernar, mucho más difícil dirigir una empresa, mucho más difícil dirigir un equipo. La incertidumbre se ha instalado hoy día, el cambio, y aunque esto lo venimos escuchando hace mucho tiempo, la verdad es que el cambio ya es algo mucho más constante, mucho más permanente. Y eso requiere una forma de liderar totalmente diferente. Perfecto. Y tú estás viendo porque tú estás trabajando, tu tarea se aboca fundamentalmente al trabajo de coaching. Y tú has visto que ya se están dando resultados en producto justamente de esas jornadas que en diferentes lugares del mundo se están realizando. ¿Tú ves que realmente se están produciendo los cambios? Porque la gente asiste a estas jornadas, ¿no es cierto? Se compromete en los momentos. Pero ¿cómo se puede mantener en el tiempo y lograr que se consolide y se produzcan los cambios de manera efectiva, Felipe? Mira, Antonio, para generar un cambio, para que se provoque un cambio en una institución, es necesario reentender el liderazgo. Primero necesitamos desacoplarlo de autoridad y poder, que es donde estaba muy anclado en el siglo pasado. Y tenemos que dejar de pensarlo, el liderazgo como si el líder nace o se hace, como una serie de características que algunas personas supuestamente tienen y que los hacen tan especiales, como este liderazgo casi aspiracional, y que uno dice, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo, yo no tengo nada que ver con estas especies de superhéroes llenos de habilidades personales. Y hay que entender que el liderazgo tiene mucho que ver contigo, con los seres humanos, con cada uno de nosotros, porque tiene que ver con la forma en que hacemos frente a los desafíos, al cambio, a la incertidumbre. Y ese proceso empieza en ti. Tú puedes ser el primer líder. Y lo que necesitamos hacer en las organizaciones es empezar a compartir el liderazgo. Las organizaciones modernas son menos verticales, menos autoritarias, y el liderazgo es algo que se comparte. Y que a veces te toca ser líder y a veces te toca ser seguidor. Y ambas cosas tienen su cuento. Hay que saber hacer las dos. Y es mucho más circunstancial, no es algo permanente. Entonces, en un grupo, disculpa Felipe, no solo el jefe, esa voz cantante, esa voz o esa presencia que siempre aparece públicamente o dentro de las empresas, necesariamente es el líder. Pueden ser todos los integrantes de un equipo, por lo que voy entendiendo, todos pueden asumir en algún momento ese rol de liderazgo o deberían tenerlo. Efectivamente, mira, si dejamos de pensar liderazgo como autoridad, ya no tiene por qué ser necesariamente el jefe. Correcto. Y si dejamos de entender liderazgo como algo permanente, no es que yo me levanto líder y me duermo líder y me lavo los dientes como líder, sino más bien es algo que se ejerce. Perfecto. ¿Y cuándo cobra sentido ejercerlo? Cuando hay cambio, cuando necesito cambiar. Si lo miras desde esa forma, tú puedes ejercer el liderazgo cuando quieres, por ejemplo, tener una vida más sana y tienes un desafío o te operaron del corazón y tienes que cambiar de vida. Puedes ejercer el liderazgo contigo. Perfecto. En tu vida. Lo puedes ejercer siendo parte de un equipo cuando ese equipo llega a una crisis, a un momento de dificultad y toca cambiar algunas cosas. Perfecto. Entonces fíjate que esto es mucho más, está en la esencia de los niños. Nosotros podemos, si indagamos en el liderazgo, lo vamos a encontrar en los grupos de amigos, de niños, ¿no? Y cada uno lo puede ejercer. Y no se necesita hacer de ninguna manera especial para ejercerlo. Perfecto. Fíjate qué interesante, la verdad es que esto va cambiando sustancialmente el paradigma de lo que uno entiende por liderazgo. Entonces voy entendiendo además, Felipe, que el líder no es aquel que habla más, por ejemplo. Uno tiende a suponer que el líder es el que lleva la voz cantante, el que tiene mayores competencias o habilidades, ¿verdad?, en la expresión oral, pero no me da la impresión que a veces el líder puede ser más silencioso probablemente y hablar o intervenir cuando realmente es necesario.
Exacto, el que lidera es el que moviliza un cambio. Y estos líderes carismáticos que nos acostumbramos a ver, ¿cierto? Como Martin Luther King, John Kennedy, Gandhi, que hacían grandes transformaciones y que tienen unas grandes capacidades de oratoria, de movilizar masas, la verdad es que ya no son tan efectivos en el siglo XXI. Así es. O sea, si nosotros pensamos, ¿qué pasaría hoy con el Che Guevara, por ejemplo, con una cuenta de Twitter? Sería difícil, ¿verdad? Los memes circulando en la web, la verdad es que hoy se necesita mucho más humildad. El liderazgo es un proceso que requiere humildad. Y como te decía, no se necesita hacer de ninguna manera especial. Lo que se requiere es practicar una serie de habilidades de forma constante en el tiempo. Esto me da la impresión, Felipe, que tiene que ver también con los climas o estar muy, muy asociado con los climas que se deben dar en las empresas, por ejemplo. Uno percibe que la gente a veces se mueve mucho en el temor. El temor es un elemento que está... que el jefe, viene el jefe hoy en la mañana y que a lo mejor me va a llamar la atención por alguna situación. ¿Se percibe eso? Todavía está como instalado aún. Entonces, este nuevo concepto de liderazgo no va por ese lado, es decir, todo lo contrario. Estamos hablando de un cambio también en el clima laboral. Tiene que ver con eso también, ¿no? Ha cambiado también, efectivamente, Antonio, la relación entre las personas y la empresa. En el siglo pasado, básicamente, la empresa lo que te decía era: yo te doy un lugar para trabajar y te doy estabilidad. Y tú, a cambio, me ofreces lealtad. Y por lo tanto, la autoridad, que insisto, no es lo mismo que el liderazgo, es un poder y tiene su sentido, pero es diferente, es un poder fuerte. El liderazgo es un poder suave. La autoridad era muy efectiva en ese esquema. Correcto. Donde yo era leal a la empresa y la empresa ofrecía estabilidad. Eso también se transformó. Se transformó porque la empresa ya no ofrece estabilidad y simplemente dice: busco a los que más me sirven para hacer un proyecto determinado. Claro. Y las personas tampoco buscan esa permanencia de por vida en una organización. Lo que buscan es crecimiento, lo que buscan es felicidad. Hoy las personas les interesa no solo estar estables en un trabajo, les interesa ser felices en su trabajo. Sí, claro. Y eso implica que las personas hoy quieren construir, quieren co-crear, quieren ser parte. Las organizaciones que entienden que tienen que hacer de sus equipos y de sus personas los verdaderos constructores, el centro de una organización, empiezan a transformarse en organizaciones más modernas. Fantástico. Mira, esto está resultando muy interesante y seguramente también para nuestros auditores que se están incorporando. Yo les cuento que estamos con Felipe Bozo esta mañana. Estamos hablando de liderazgo. Sin duda, Felipe, que los cambios, como tú bien lo señalaste, han sido vertiginosos. Vemos grandes, te voy a llevar al plano educacional, al ámbito académico, brechas entre la forma de enseñar y la forma de aprender. Hoy día los jóvenes son muy críticos porque dicen: este profe, la verdad es que me aburre, yo no estoy aprendiendo. Mientras en algunos países, creo que tú o nuestro vicerrector el otro día comentaba, hay docentes que acá en nuestra sociedad dicen: jóvenes, la clase va a empezar y vamos a apagar los celulares. En otras sociedades, en otros ámbitos es al revés. La clase va a comenzar, enciendan sus celulares porque vamos a trabajar justamente con acopiando información, etc. ¿Cómo vamos a cubrir esas brechas? Porque yo siento que hay un tema ahí serio, preocupante, tanto para los docentes, que sienten que no logran acomodarse a estos cambios en la tecnología, y los jóvenes que por otro lado también perciben que los aprendizajes son un poco lentos, que ellos quieren aprender de otra forma. No sé si me estoy dando a entender en cuanto al ámbito al que te quiero llevar, Felipe. Sin duda es un tema muy interesante y que da para un debate muy largo, porque este mundo que cambia, lo cambia todo, y sin duda la educación. ¿Y qué cambió del siglo pasado a este siglo? El siglo pasado es un siglo corto, que empieza en 1914 para muchos historiadores y que termina en el año 89, empieza en 1914 con la Primera Guerra Mundial y termina en el 89 de forma abrupta con la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín
hace que esta lógica que decíamos de buenos y malos se rompa, porque de repente uno de los dos se rinde. Y cuando ya el malo o el bueno se rinde, dice, bueno, ya se acabó la lógica. Y en ese minuto entra la tecnología, entran los computadores en nuestras casas y empieza a avanzar con una serie de cosas, de avances tecnológicos que no entendíamos muy bien para dónde nos llevaban. Para mí, hasta el año 2008. Entre 1989 y el 2008 se producen todos esos cambios, pero el año 2008 pasa algo para mí muy importante, que hace que entendamos todos estos cambios tecnológicos, y son las redes sociales. Las redes sociales lo que hacen es conectarnos y hacen que se empiece a transformar nuestra economía, se empieza a transformar la forma en que accedemos al conocimiento. De repente, los médicos, uno iba al médico y el médico era una autoridad, y para un joven en el mundo de hoy, o para cualquiera de nosotros, vamos al médico y a los 2 días sabemos más que el médico del diagnóstico, hemos conectado con otros pacientes, con otras personas que han sufrido lo mismo, conocemos los efectos de los medicamentos. Eso hace que las asimetrías de información se rompieran. Ya esa diferencia entre el que tenía la información y el que no la tiene ya no existe, porque los dos tenemos acceso a la misma información. ¿Qué pasa, Antonio, si llevamos eso a la universidad? La universidad era el centro del conocimiento, era la que investigaba y que impartía y entregaba el conocimiento. Del minuto en que el conocimiento está al acceso de todos y las clases de los profesores de Harvard o de Stanford están online, y lo están, ya no tiene mucho sentido mi rol como profesor como un transmisor de conocimiento. Y eso es una crisis muy grande desde el punto de vista sistémico para la universidad como sistema en sí. Y la universidad tiene, por lo tanto, que cambiar su rol. Y tiene que decir, yo ya no soy el que traspasa el conocimiento, sino soy el que te conecta con el conocimiento. Soy como un hub, como un aeropuerto, donde te ayudo a conectarte con las fuentes de conocimiento. Y ya no te ayudo por 5 años, o por 4, o por los que sean, y eso te va a servir para toda la vida, porque eso también se acabó. Porque hoy es tan dinámico y tan rápido que lo que tengo que transformarme como universidad es en tu conector permanente hacia el conocimiento a lo largo de toda tu vida. Y vas a tener que formarte muchas veces, y siempre voy a estar ahí para ayudarte. Y eso hace que el rol del profesor sea muy distinto, otra vez mucho más humilde. Y empezamos a decir, bueno, vamos a co-crear, encendemos los celulares y trabajamos todo por descubrir, vamos a descubrir juntos. No vengo aquí a traspasarte lo que yo sé o mi verdad. En esa misma perspectiva, Felipe, ¿cómo ves tú a INACAP, a esta institución, que se la juega justamente por entregar el protagonismo del aprendizaje al alumno, porque nuestros docentes sean verdaderos facilitadores, los guías, que coadyuven, por así decirlo, como tú bien lo señalabas, al logro de los aprendizajes y competencias que declaramos en nuestros programas? ¿Cómo ves a la institución? Te voy a colocar en el terreno aquí de INACAP. Yo creo que INACAP tiene una oportunidad maravillosa en el siglo XXI, y es por el mundo que viene. Sin duda que transformar, y se están haciendo esfuerzos por transformar la forma en que se enseña en el aula, y eso es muy importante, pero además la tecnología sigue curvas exponenciales. Las curvas exponenciales se duplican muy rápidamente. Y eso está afectando a una serie de tecnologías que van a transformar el mundo de manera muy radical en los próximos 15 años. Y INACAP está en esos temas. Tenemos la energía solar. Tuve la suerte de ser consejero de una empresa de energía solar durante más o menos 6 años, y vi cómo esta industria nació, y vi el precio del kilovatio cuando empezamos, y cómo los precios caen de forma exponencial. Y hoy hemos llegado a la paridad con el precio de la electricidad de la red. O sea, Chile es de los primeros países que alcanza la paridad de red. O sea, es decir, que el precio de producir un kilovatio con energía solar es similar a producirlo con energías convencionales. Eso va a cambiar el mundo. La nanotecnología, la
la electricidad, los autos eléctricos. Imaginen todos los cambios tecnológicos que vienen y INACAP tiene una gran oportunidad porque está muy cerca de todas esas transformaciones tecnológicas que van a venir. Perfecto. Qué motivador lo que nos señala Felipe, y al mismo tiempo sigues instalando el desafío permanente que tenemos como institución y todos quienes pertenecemos a ella. Hay un tema que no podemos soslayar y tiene que ver con, y es un tema que tú abordas permanentemente también en tu jornada, Felipe, con gestionar las emociones. Un tema que está relacionado con el estrés. Hoy día todo es para ayer. Entonces, la verdad es que uno asiste, ¿no es cierto? Y la gente acá en la institución, los estudiantes también constantemente están incorporándose a charlas, a jornadas, en fin, trabajos de coaching, para gestionar de mejor manera no solamente su tiempo, sino que también el tema de las emociones y del estrés. Pero yo quisiera que, más que un análisis, que yo sé que tú estás en perfectas condiciones para hacerlo, de lo que es el estrés y de lo que estamos viviendo en la actualidad, es posible que nos entregues algunos, aquí te vamos a sacar partido en la praxis, que nos entregues algunos tips. ¿Qué hace la gente hoy qué puede hacer el funcionario que vive estresado, que está más en el futuro y en el pasado que en el presente? ¿Qué le puedes decir tú a ese joven que está estresado, que tiene 5 pruebas, 2 trabajos, etcétera, y también a los funcionarios que tienen múltiples responsabilidades y que a veces sienten que el tiempo no les alcanza? Mira, el tema de la gestión emocional es un mundo enorme, un mundo muy apasionante y un mundo del cual somos en general los que fuimos criados en esta lógica que decía del siglo pasado bastante ignorantes, porque nos educaron pensando que éramos seres absolutamente racionales, que maximizábamos el valor presente, ¿verdad?, en base a ciertas opciones, y las emociones las dejamos un poco de lado. Era más importante que nos fuera bien en matemáticas que en música. Y la verdad es que lo que nos hemos dado cuenta, los que investigamos liderazgo, es que la gestión emocional es un pilar de la actividad nuestra como seres humanos. Para conseguir buenos resultados tenemos que saber gestionar nuestras emociones. Tenemos que saber, no basta con decir quiero bajar de peso y quiero ir en esa dirección, si al minuto siguiente, para compensar el estrés de la decisión, me como un pedacito de chocolate para darme un premio, ¿verdad? O sea, fíjate, Antonio, que nuestro comportamiento siempre está ligado a la emoción que hay detrás. Hay emociones que nos permiten sacar nuestras capacidades, sacar nuestros recursos y ponernos en la dirección adecuada. Y lo que tenemos que aprender a encontrar en los equipos es la emoción adecuada para ser productivos, la emoción adecuada para conseguir objetivos. Y el estrés no es precisamente esa emoción, porque el estrés te centra en las cosas urgentes. Y las cosas que hacen avanzar a las instituciones y a las empresas y a las organizaciones no suelen ser urgentes. Suelen ser importantes, pero no suelen ser urgentes. Cuando una organización vive en el estrés, lo que hace es que está dejando de lado muchas cosas importantes, pero no urgentes, que son precisamente las que construyen una organización. Cuando hablamos de emoción, tenemos que entender que no somos víctimas de nuestros estados emocionales, sino que los podemos manejar y los podemos construir. Esa es posiblemente una de las claves. ¿Algún ejercicio? Yo sé que quizás te estoy llevando a un área que no es tan pertinente, pero algún ejercicio práctico, algo, por ejemplo, relacionado con la respiración. No estoy hablando exactamente de métodos de yoga u orientales, aunque también, ¿por qué no?, podrían ser efectivos. ¿Puede eso en alguna medida ayudar, tomar conciencia de la respiración, de la energía de tu cuerpo, por ejemplo, o de los sonidos que se están produciendo en el momento en que se está realizando una tarea? Como ahora mismo yo estoy atento a esta conversación y a lo que tú dices, pero también puedo estar, ¿no es cierto?, prestando alguna atención lateral o colateral de los sonidos, ¿verdad?, de las vistas, en fin. No sé si Sí. me estoy dando a entender, Felipe. Sí. Muy bien, Antonio. De hecho, la gente suele pensar
que somos víctimas de las emociones. Porque decimos la emoción tiene una relación con un hecho. La verdad es que no siempre es así. A veces hay un hecho que nos hace sentir triste y eso está muy bien, no hay problema. Pero muchas veces tenemos una emoción que no tiene que ver con un hecho, sino que tiene que ver con algo que pasó hace mucho tiempo y que la traemos a día de hoy y la volvemos a construir, esa emoción. O más allá aún, a veces tenemos emociones que no tienen relación con ningún hecho, simplemente con lo que nosotros pensamos, sentimos, y eso nos hace construir una emoción. Nuestro pensamiento, nuestro cuerpo. Y entonces la pregunta, Antonio, es, bueno, ¿cómo puedo construir otra emoción? Una emoción que me sea más útil. Perfecto. Y la emoción se construye básicamente con 3 elementos. El primero es lo que te dices. Inconscientemente te dices algo, no, aunque no lo sepas, tienes que buscar qué te estás diciendo. Si te preguntas, ¿por qué puedo estar estresado hoy? Tu cerebro te va a dar 1000 respuestas de por qué puedes estar estresado. Pero si te preguntas y te empiezas a preguntar sistemáticamente, ¿qué hay de bueno en lo que está pasando? ¿Qué estoy aprendiendo? Tu cerebro va a buscar esas respuestas. Nuestro cerebro es una máquina de buscar las respuestas de las preguntas que le hacemos. Cuando una mujer está embarazada, pregunta ¿dónde están las embarazadas? ¿Dónde están las tiendas de bebé? Y empiezan a aparecer automáticamente, ¿verdad? De esa forma podemos dirigir nuestra atención hacia cosas que nos sean más útiles, hacia mejores preguntas. Lo primero, hacerse mejores preguntas. Y muy bien, como tú decías, lo segundo es nuestro cuerpo. Es muy difícil sentirse triste o con una sonrisa en la cara y decir estoy muy deprimido con una sonrisa en la cara. Cuesta, ¿verdad? Nuestro cuerpo afecta. Y claramente la respiración es la que conecta a nuestros estados emocionales. Por lo tanto, aprender a dominar la respiración es una de las claves. Una forma pueden ser ejercicios como el yoga o de ese estilo. Otro, por ejemplo, hacer deporte. Eso también permite una persona que hace running, que corre, dominar su diafragma, permitir que su cuerpo se relaje. Y para las personas que no hacen deporte hay ejercicios muy sencillos. Por ejemplo, durante 1 minuto, simplemente dedicarlo a escuchar. Tomar el tiempo y durante 1 minuto escuchar. Al minuto siguiente, sentir tu cuerpo. Cómo toca tu cuerpo sobre la silla. Perfecto. Y al tercer minuto, observar. Simplemente mirar todo lo que hay a tu alrededor. Esos 3 minutos, con un ejercicio muy sencillo, y está estudiado desde el punto de vista de la neurociencia, que cambia las conexiones neuronales y te pone en otro estado emocional. Un ejercicio tan simple como ese. Te agradecemos esa recomendación, Felipe. Te iba a consultar. Mencionaste el deporte. ¿Tú practicas o practicaste básquetbol? ¿Sigues practicándolo, Felipe? La verdad es que jugué mucho básquetbol, aprendí mucho de equipos, también de lo que significa recibir un codazo de vez en cuando, que también pasa en la vida. Sí. Y he sido siempre un apasionado del deporte. La verdad es que hoy en día ya otro tipo de deporte menos de contacto. Me gusta salir a correr, me encanta la posibilidad de hacer carreras y visitar ciudades al mismo tiempo. Eso me parece maravilloso. Y lo que está pasando en el mundo del running me parece muy bonito. Perfecto. Felipe, INACAP ha avanzado este último tiempo a través de su programa de renovación curricular mucho en el tema del desarrollo y evaluación de las competencias genéricas. Porque en un momento determinado INACAP se detuvo y salió a investigar qué estaba pasando, qué estaba opinando el mundo laboral y productivo, los empleadores, los empresarios, y nos dijeron que en cuanto a la especialidad se refiere, a los aspectos técnicos, los egresados o titulados de la institución están bien, salen bien preparados como para ejercer las profesiones o actividades, pero que le faltaban algunas cosas: compromiso, trabajo en equipo, uso de TICs, etc. Son 11 las competencias genéricas que forman parte justamente de nuestro currículo en la actualidad,
pero hay una a la que se le está dando una especial importancia y tiene que ver con la expresión oral. Entonces, hoy vemos y uno conversa con los jóvenes, los estudiantes, y nos dicen que a ellos les cuesta en alguna medida el tema de exponer, ¿no es cierto?, de hablar en público. En primer lugar, yo creo que tú también estás de acuerdo en que esa es una competencia que hay que trabajar, ¿verdad? Y me gustaría que te pronunciaras al respecto y también nos dieras alguna opinión y orientación. Mira, antes me parece que tiene todo el sentido lo que está haciendo INACAP. De hecho, las mejores universidades del mundo lo que están haciendo es decir, lo técnico va a cambiar y por lo tanto tenemos que dar una parte de contenido técnico y una parte de habilidades de liderazgo. Y ese cambio en la malla curricular que está haciendo INACAP no es aislado en lo que están haciendo las mejores universidades del mundo. O sea, eso va en buen camino. Cuando, sin duda, hablar en público es una de las habilidades, y la oratoria, la comunicación es una de las habilidades más importantes para ejercer un buen liderazgo, para crear confianza, para unir equipos. Es tremendamente importante. Y aquí la verdad es que las emociones juegan un papel crucial. No existen personas que no tengan capacidades para hablar en público. Todo el mundo las tiene. Lo que existen son estados emocionales que bloquean tus capacidades. Perfecto. Hay estados emocionales donde tu mente hace como una palomita y explota, ¡pum!, y se queda en blanco, ¿verdad? Y queda como una mosca dando vuelta adentro que no encuentra el conocimiento. Eso tiene que ver con que se activa una parte de tu cerebro que es el sistema límbico y crea una reacción que se llama la reacción de estrés, donde te late el corazón, te sudan las manos, porque tu cerebro está malinterpretando la situación y te está diciendo sal corriendo de aquí porque hay una amenaza vital para ti. Esa parte del cerebro que es el sistema límbico, que es donde se almacenan las emociones, todos la tenemos. Lo que hay que aprender es a decir, bueno, ¿cómo encuentro una emoción que me permita acceder a mis capacidades, a mis recursos, a mi neocórtex, al cerebro que tenemos los seres humanos, el que nos distingue? Y para eso se necesita aprender a construir una emoción templada, una emoción pausada, una emoción media. No ninguna emoción, porque ninguna emoción elimina la importancia de lo que estamos haciendo, pero tampoco una emoción tan alta como para que yo no pueda expresarme. Esa es la primera clave, encontrar la emoción. La segunda, y tú sabes bien como hombre de radio y con experiencia en comunicación, es la respiración. Correcto. Hay que aprender a respirar desde el diafragma para que la voz baje de la garganta y podamos hablar durante muchas horas o durante largos espacios sin esfuerzo y con un tono que para la gente sea agradable. Perfecto. Y luego vamos trabajando con la gente una serie de capas. La gente suele preparar un discurso como si fuera un libro. Y en realidad hay muchas capas de las que hay que preocuparse. Se parece más a preparar una película que a preparar un libro. Donde hay que preocuparse del escenario, del tiempo, de las pausas, de las emociones de la audiencia. Hay una serie de cosas que son muy interesantes de trabajar. Conocer tu público. Sí. Y entonces estoy entendiendo que debería haber una suerte de equilibrio entre el neocórtex y el sistema límbico para que operen. Es decir, las dos se necesitan, por lo que tú nos explicas, Felipe, ¿no? Exactamente. Me parece muy buena tu pregunta o tu intervención. Lo que hay que hacer es aprender a que tus dos cerebros trabajen como un equipo en la misma dirección. Es decir, que tu emoción acompañe a tu razón. Perfecto. Que no digas, como decíamos este ejemplo, voy a bajar de peso y me premio con un chocolate. O ahora que se nos acerca, ¿verdad?, Año Nuevo, que todos antes de Año Nuevo tenemos buenas intenciones de cambio y nos proponemos estudiar inglés, bajar de peso, hacer el curso que íbamos a hacer y luego no encontramos todos esos planes. Muchos se frustran porque no encontramos la emoción ni sabemos escuchar nuestra emoción si realmente lo queremos. Tenemos que aprender a alinear emoción y razón en una misma dirección. Perfecto. Felipe, aquí en una presentación que tiene que ver contigo directamente,
Tú escribes o señalas que la vida te desafíe es inevitable, que te derrote es opcional. ¿Esa es una frase tuya o la extrajiste de algún lado? En primer lugar, aunque no interesa mucho la autoría, pero sí, ¿es tuya? Mira, esa frase sale de unas conversaciones con una socia mexicana de Stanford, de Estados Unidos, y un socio alemán, con Maite Cariaga y Sebastian Kumbach, que fueron mis socios, de los cuales aprendí muchísimo. Dos gigantes de los que realmente aprendí prácticamente todo lo que sé de liderazgo. Con ellos trabajamos mucho y dedicamos largas jornadas a reflexionar de liderazgo. Y de esas conversaciones salió esa frase. Y no consigo identificar si fue mía o de Maite o de Sebastián, no, pero fue de un proceso de reflexión nuestra. Pero lo importante de esa frase para mí es lo que hay detrás de esa frase, y es: la vida te va a desafiar. Estamos en un mundo que tiene muchos problemas, y el mundo de hoy, al ser más complejo, al ser más multicultural, más interconectado, se ha hecho más complejo, y vamos a tener problemas y vamos a tener dificultades, y eso no lo podemos evitar. Por lo menos los que nacimos en este planeta no lo podemos evitar, si no nos equivocamos de planeta, pero en este planeta vamos a tener problemas. Pero frente a cualquier problema tienes la libertad de ser víctima de ese problema y sentirte víctima, o hacerte cargo, hacerte responsable y empezar a mover los hilos que tú puedes mover. Lo que está cerca tuyo, lo que está accesible. Cuando las personas empezamos a actuar sobre lo que podemos cambiar y empezamos a distinguir lo que podemos cambiar de lo que no, y nos centramos en lo que podemos cambiar, nuestro estado emocional cambia, porque nos sentimos responsables, y eso hace a su vez que nuestra influencia sobre el entorno también sea mayor. Felipe, créeme que tengo la absoluta convicción de que esta conversación debería tener una segunda parte. Yo no sé cuánto tiempo más vas a estar acá en nuestra ciudad, una semana, un mes, ¿cuánto tiempo más vas a estar aquí en Temuco y en INACAP particularmente? Estamos en un proyecto muy, muy bonito en INACAP, entrenando, ¿verdad?, habilidades de liderazgo. Vamos a hacer todavía algunos entrenamientos más, uno de oratoria, uno de gestión del tiempo y otro de autoliderazgo. Todavía nos queda trabajo por algunos meses, pero la verdad es que yo estoy permanentemente en Temuco, aunque mi trabajo me lleva mucho. Estoy todas las semanas trabajando en Santiago y también fuera de Chile. Ahora voy a un viaje a Barcelona a hacer un programa de neuroliderazgo. Pero en Temuco estaré viniendo permanentemente. De hecho, estoy aquí prácticamente todos los meses. Entonces, ¿te puedo dejar comprometido, Felipe, para una segunda conversación? Absolutamente, encantado de volver a conversar contigo. Y tus últimas palabras para despedir esta conversación, por favor. Mis últimas palabras para despedir es simplemente mi rol, o lo que busco hacer y lo que quiero hacer, es ayudar a mucha gente a entender que pueden liderar, que el liderazgo es algo que se puede entrenar, que se puede construir, que requiere esfuerzo, pero que tiene mucho que ver con mejorar tu capacidad de diagnosticar, tu capacidad de gestionar las emociones y actuar, atreverse a hacer cosas y a fracasar y a aprender y volver a actuar. Esto es un camino que uno va dando pasitos todo el tiempo, que no requiere ser de ninguna manera especial, simplemente practicar, practicar y practicar. Muchas gracias, Felipe, por tu tiempo y por este conocimiento que hoy nos has transmitido. Muchas gracias a ti, Antonio, por la invitación, y encantado de volver a vernos. Muy amable.